Muy buenos días a todos. Aparte de agradecer a la Autoridad Marítima del Perú y a los organizadores del foro por la invitación realizada al secretario general de la OMI para inaugurar esta actividad, y también quiero agradecerla haberme invitado para exponer el tema en el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar en materia. Mi exposición va a estar dividida en esos 5 tópicos que ustedes pueden ver en la lámina. Vamos a entrar a hablar un poquito sobre la OMI, una pequeña introducción. Como ustedes ya saben, la sede está en Londres. Tiene un presupuesto anual de unos 30 millones de libras esterlinas. La Secretaría la integramos menos de 300 personas y hay más de 50 nacionalidades entre esas 300 personas que la integramos. La OMI está financiada por los estados de bandera. Es una situación un poco extraña para cualquier otras agencias de la ONU, en el cual los países en desarrollo son los que mayor aportan al presupuesto anual de la OMI. Los 10 estados que ustedes ven ahí aportan entre ellos más del 60% del presupuesto anual de la OMI. Esto ha sido como motivo del desarrollo o el cambio en el comercio marítimo mundial, ya que cuando la OMI fue creada en el año 48, se estipuló que las contribuciones de cada estado serían en base al tamaño de su flota, serían los principales contribuyentes. Eso ha cambiado y en razón de principalmente de la modalidad de los registros abiertos, pues tenemos esta situación que ustedes pueden ver ahí. Los montos que ustedes ven ahí son millones de libras esterlinas, corresponden a su vez al porcentaje del presupuesto anual de OMI, la contribución de cada uno de esos países. Verán pues que el mayor contribuyente es Panamá, con casi el 20% del presupuesto de OMI. La OMI también pues está conformada por 170 estados miembros. De los 192 países que integran el mundo, pues quiere decir que es un club muy concurrido. Tenemos muchos participantes. Todos los países que son propietarios de banderas o de buques y de flotas son parte de la OMI, al igual que todos los países, todos los estados ribereños. Y además tenemos una gran cantidad de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que actúan en su carácter de consultores en temas determinados de OMI. El esfuerzo de OMI para incrementar la protección marítima, no voy a entrar mucho en detalles, ya como ustedes sabrán, pues tiene una cadena. Esto empezó con las enmiendas al SOLAS en el capítulo 5 y el capítulo 11, que principalmente pues fueron llevadas a incrementar las medidas especiales en cuanto a la seguridad y en cuanto a la protección. En particular, el capítulo 11.2 y el código PBIP fueron diseñados para cubrir todos los aspectos de protección, desde pequeños robos que puedan ocurrir y hurtos menores a bordo de buques o de puertos, hasta la piratería, el robo a mano armada, intentos de ingresar a bordo de un buque, como polizón, inmigrante ilegal, etcétera, y por supuesto tratar de evitar los actos de terrorismo, que fue la razón principal por la cual se creó el código PBIP y las modificaciones. Dentro del capítulo 11, pues ustedes ya saben muy bien que los buques deben tener una serie de normas, entre ellas el número de identificación del buque, tener un registro sinóptico continuo. El capítulo 5 del SOLAS regla que los buques deben tener un sistema de identificación automático, el famoso CIA. Igual deben tener, de acuerdo al capítulo 11.2, deben tener un sistema de alerta de protección del buque. Y bueno, el RIT, que bastante se ha discutido últimamente y que todavía pues se sigue discutiendo y trabajando al respecto. Tema de mucha discusión y conversación. Importante dentro del RIT es establecer pues que los centros de datos, yo diría que es la parte más importante del RIT, establecer los centros
sean nacionales, los regionales o los centros cooperativos, y ustedes podrán ver ahí algunos ejemplos que existen, sobre todo del centro regional aquí en la región y de un centro cooperativo que existe en Europa. Con respecto vamos a entrar ahora a hablar un poquito acerca de la protección y facilitación del comercio internacional, que es a través del FAL. Ustedes sabrán, el FAL en los últimos 2 años y medio no ha tenido ninguna ratificación, y en estos momentos el número de ratificaciones del FAL está a nivel de 114 estados, lo cual implica más del 90% de la flota mundial. El Comité FAL de la OMI está trabajando en una revisión profunda del anexo del convenio, y para ello hay un grupo de trabajo por correspondencia que rendirá cuentas en la próxima reunión del Comité FAL. Hay una fase posterior que está previsto realizar una revisión íntegra del texto del convenio a fin de tener un convenio mucho más vinculante. Este convenio pues ya tiene sus años y los está acusando. Existe también, bueno, el manual explicativo, contiene orientaciones e interpretaciones de las disposiciones del anexo del convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, enmendado, así como los métodos prácticos de aplicación y ejemplos de mejoras prácticas. Hasta ahora no se presentan orientaciones para las definiciones del convenio, puesto que se entiende que una definición debería ser inequívoca de per se. O sea, no vamos a definir y explicar una definición porque si no, no tiene razón de ser. El manual no forma parte del texto auténtico del anexo del convenio FAL y por lo tanto no conlleva ninguna obligación jurídica alguna para los gobiernos contratantes. Aunque para facilitar la consulta de este manual se ha introducido el texto del convenio y si hay consultas y se consultan las disposiciones del texto auténtico del convenio, que prevalecerá sobre cualquier parte del manual explicativo. Con el manual FAL, a su vez, pues tiene una serie de formularios que son conocidos y es la razón pues principal del convenio FAL, y se han creado una serie de normas para el manual FAL y para facilitar el intercambio electrónico de datos. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos de estas normas y sería bueno hacer una pequeña, no reflexión, conversar un poquito acerca de lo que es el intercambio electrónico de datos y aclarar algunos conceptos. El intercambio electrónico de datos es una estructura de información de datos bajo unos estándares acordados a través de medios electrónicos. Entonces siempre se presenta una duda, ¿es igual el intercambio electrónico de datos que el comercio electrónico? No, por supuesto que no. El comercio electrónico es información, intercambio electrónico entre personas, mientras que el intercambio electrónico de datos es un intercambio electrónico de información entre aplicaciones. El intercambio electrónico de datos tiene grandes ventajas, como son acelera el intercambio de información, hay intercambio automático de información, tenemos una gerencia mucho más eficiente del proceso, simplifica los procedimientos de comprobación, evita que la carga llegue al puerto antes de que el puerto esté listo para recibirlo. Esta es una de las principales razones y por lo cual hay que fomentar el intercambio electrónico de datos y que a su vez es uno de los mayores contribuyentes para garantizar la información dentro de los puertos al conocer antes con antelación cuál es la carga que va a llegar y que el puerto esté listo para recibirla y procesarla. Y bueno, ejemplos habría muchos pues del intercambio intercambio o uso por las aduanas con los agentes navieros, las aduanas con los importadores y exportadores, las autoridades portuarias con los terminales, la autoridad portuaria con los buques, etc. Con respecto al concepto de ventanilla única para el despacho de buques, pues
al respecto hay un gran volumen de publicaciones que están disponibles hoy en día y que conversan o que tratan sobre el tema de la ventanilla única, aunque todas ellas se centran principalmente en los aspectos relacionados con